Ya. Oye, Cerramos los Sí, micrófonos. cerrado el micrófono. o sea, Ya lo cierro. bacán. Ya. Primero contarles que este no ha sido un trabajo muy fácil. Le comentaba a Raúl hace poco rato atrás que hay mucha literatura, eh, pero yo la dividiría como en dos grandes grupos. La primera son aquellas literaturas que son tipo tesis, unos documentos así gigantescos, pero que finalmente no se casan con ninguna, ningún calificativo de si son buenas o malas, ni tampoco hablan de ventajas o desventajas. Y si lo hablan así más o menos en forma somera, ¿ya? Eso es lo primero. Lo segundo que me puedo dar cuenta también es que hay como bastante sesgo, ¿ya? Entonces, de hecho, Marcela me decía, sí, pero César, en todos lados hay sesgo. Sí, es verdad, pero aquí hay un sesgo partidista, yo diría, muy fuerte. De hecho, se descalifican unos a otros muy, muy fuerte, ¿ya? Entonces, finalmente logré construir un documento, una presentación que me ayudó mucho Hugo. Hugo me mandó un documento muy bueno, de ahí extraje la mayor parte de las ideas, ¿ya? Y es lo que voy a presentar ahora. ¿Logran ver mi pantalla o no? ¿Alguien? Sí se ve. ¿Sí se ve? Ya. Entonces, ya, entonces yo voy a hablar de los sistemas presidencialistas versus los sistemas parlamentaristas, ¿ya? O parlamentarios, en realidad, el sistema parlamentario, ¿ya? Y lo primero que voy a decir es que en Chile tenemos un sistema presidencialista, ¿cierto? Vale la pena indicarlo, donde el presidente él puede elegir los miembros del gabinete, ¿cierto? Otorga indultos, decreta estado de excepción constitucional, ¿cierto? Y todo eso está en la constitución que está vigente, ¿ya? Eh, Después tengo estas tres opiniones de Claudia Hayes, ¿no es cierto?, que es directora de la carrera de Ciencias Políticas de la Universidad de Chile, ¿ya? Y ella cree que en Chile ha ganado fuerza la idea de que debiéramos moderar el hiperpresidencialismo que hay en Chile, ¿ya? Hay una percepción generalizada de que el poder está demasiado concentrado y es necesario descentralizarlo, ¿ya? Y hay que incorporar más actores en la toma de decisión. Después tenemos a Sebastián Soto, que es profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, y él dice, mira, él cree que Chile no aguantaría un sistema de distribución del poder en que el presidente no tenga las atribuciones para decidir, ¿ya? Y por otro lado tenemos a Ignacio Walker, que es doctor en ciencias políticas. Dice, los parlamentarios no andan arrancando del Ejecutivo o del gobierno, sino que su suerte está vinculada a la suerte del gobierno. Eso significa que existe una persona a cargo de llevar la jefatura del Estado y otra la jefatura del gobierno, ¿ya? En los sistemas presidencialistas, ambas jefaturas la tienen el presidente de la República. Luego, ¿Es igual Ignacio Walker el DC? sí, Ignacio Walker del DC. ¿Ya? Después hay unos politólogos norteamericanos, ¿ya? Scott y Matthews, y ellos revisaron varios casos que incluye el chileno, ¿ya? Y ellos concluyen en un trabajo que hicieron que dice, el presidencialismo también parece ser viable con partidos que son por lo menos algo disciplinados y resultan especialmente problemáticos con sistemas multipartidistas muy fragmentados y con elecciones parlamentarias que ocurren con más frecuencia que las elecciones presidenciales. Entonces, de todas estas opiniones, yo, mira, extraje lo primero. Importante saber qué es lo que es Estado, importante saber qué es lo que es gobierno. Eh, eh, Benjamín en la última reunión algo dijo de esto, o sea, se explayó bastante y yo hice ahora un pequeño resumen, ¿cierto? Pero además estos señores, estos últimos señores incorporan algo que a mi juicio es cierto, y es que tiene que ver con que eh, eh, se requieren otras cosas, otras variables también, para saber qué tipo de sistema requiere cada país, ¿ya? Eh, Ponte tu madurez de los políticos, ¿no es cierto?
esto de que no estén muy fragmentados los partidos, las coaliciones, ¿ya? Entonces, me parece importante destacarlo. Respecto de la forma de Estado, hay una forma simple o unitario y hay una forma federal, ¿ya? La forma unitario posee solo un centro de poder ejercido a través de órganos encargados de diferentes funciones con sede en la capital del Estado. Las personas obedecen a una constitución y la organización política abarca todo el territorio nacional. La administración puede ejercerse de manera centralizada o descentralizada, ¿ya? Administrativamente, entendiendo por esta última la forma que tiene el Estado de hacer más eficiente su funcionamiento, otorgando personalidad jurídica y atribuciones, patrimonio y responsabilidad propia a organismos sujetos indirectamente al poder central. La federal, su actividad es el objeto no solo de descentralización administrativa, sino que también de descentralización política. Reconoce varias fuentes originarias de poder político. Eh, una corresponde al gobierno central y otra que es propia de los gobiernos regionales, por ejemplo Estados Unidos, ¿cierto? Que tiene eh, cada, eh, eh, cada estado, ¿sí? Cada estado, ¿cierto? Tiene su propio Capitolio, etcétera, ¿cierto? Su propio gobierno. Existe además una pluralidad de ordenamientos constitucionales, entre los cuales destaca uno como principal y al cual están subordinados los demás, ¿ya? Dos principios sustentan el sistema federal: la autonomía gobernativa administrativa y la participación a través de una Cámara Federal. En las formas de gobierno tenemos dos formas: la presidencial y la parlamentaria, o democracia parlamentaria o parlamentarismo, ¿ya? La presidencial es aquella forma institucional en que la Constitución política establece una división de poderes, en donde el poder ejecutivo es ejercido por un presidente de la República que concentra funciones como jefe de Estado, ¿sí? Y el parlamentario es un sistema de gobierno en que la elección del poder ejecutivo gobierno, que es el gobierno, emana del poder legislativo, del Parlamento del Congreso, y por lo tanto es políticamente responsable ante este. Se le califica como un régimen democrático, representativo, de separación flexible o colaboración de poderes, ya que tanto el Parlamento como el Consejo de Ministros, que es un órgano colegiado, ¿cierto?, encabezado por un ministro, colaboran en la gestión de gobierno, pudiendo el Parlamento destituir a uno de los ministros con voto de censura o de negación de confianza, así como el Ejecutivo solicitar al jefe de Estado la disolución de una de las cámaras o el órgano legislativo completo. Otra de las cosas que yo creo que era digno de definir o de presentar la definición es el jefe de gobierno o jefe del Ejecutivo. ¿Qué es? Es la persona que ejerce la dirección del Poder Ejecutivo y se responsabiliza del gobierno, de un Estado o de una subdivisión territorial de este. Y el jefe del Estado se refiere a la cabeza, al líder, al soberano, a que ejerce las funciones de representación de Estado, visto este como la máxima organización política que ostenta y se regula con una estructura jurídica y política propia, con población y que opera en un territorio delimitado. Si voy muy rápido me dicen, por favor. Eh, y aquí tengo una tabla de las ventajas y desventajas de cada sistema de gobierno. Entonces, el presidencialista, en las ventajas que tiene, es que existe una separación de poderes muy clara y suficiente entre el Ejecutivo y el Legislativo, ¿sí? Hay una inexistencia de vinculación del Poder Ejecutivo con el partido político mayoritario en el Congreso, evitando caer en la partitocracia. De las desventajas de este sistema, ¿cierto?, hay una menor representación del conjunto social, en la medida que las decisiones no se consensúan en muchas ocasiones entre distintas facciones políticas representadas en el Congreso. Eso lo hemos visto varias veces, ¿verdad? Hay una menor capacidad de respuesta frente a una crisis del gobierno, en la medida que el Congreso no puede cambiar el poder ejecutivo adoptando la moción de censura. Y hay una tendencia al bipartidismo como una forma más estable debido a la necesidad de financiación y la falta de identidad política. Respecto al parlamentario, las ventajas son: hay una mayor representación del conjunto social, en la medida que las decisiones deben consensuarse en muchas ocasiones entre distintas facciones, ¿ya?, representadas en el Parlamento. Hay una mejor capacidad de respuesta frente a una crisis de gobierno, en la medida que puede cambiar el Poder Ejecutivo adoptando la moción de censura. Hay mayor consenso en las decisiones, se considera más la participación y el trabajo en equipo.
Y de las desventajas de este sistema está la separación de poderes atenuada entre el Ejecutivo y el Legislativo. En el otro es muy clara la separación y como que tiende a diluirse, es como más pareja la cosa. ¿Ya? Hay una excesiva vinculación del Poder Ejecutivo con el partido político mayoritario en el Parlamento, y esto puede derivar en una partitocracia. Su forma más estable termina siendo el bipartidismo. Y bueno, esta lámina dice, ¿cierto? Siempre hablamos de sistema presidencialista y sistema parlamentario como cosas muy opuestas, y hay uno que se pone en el centro, que es el sistema semipresidencialista. Y dice, el sistema semipresidencialista separa la función entre un presidente y un primer ministro. O sea, hay un presidente y un primer ministro. Pero este presidente, a diferencia de los sistemas parlamentarios, es una figura que es elegida popularmente y tiene más poder. No es solo ceremonial, tiene mucho más poder. Hay un académico, Robert, que define en forma concisa, dice, el semipresidencialismo está donde una constitución incluye un presidente popularmente elegido por un tiempo fijo y un primer ministro y gabinete que son responsables colectivos ante la legislatura. Los sistemas presidencialistas, hay dos tipos de sistemas presidencialistas, el premier presidencial y el presidencial parlamentario. El premier presidencial, un ejemplo de esto es Perú, ¿ya? Y al otro lado tenemos un ejemplo, Francia. En el premier presidencial, el presidente es el que designa al primer ministro y al gabinete, pero la institución de estos puestos está en manos del Parlamento. En el otro, el gabinete puede ser disuelto tanto por el Parlamento como por el presidente, ¿sí? Esta segunda opción le otorga mayor facultad al presidente. En ambos casos, el primer ministro es nombrado por el presidente, debiendo contar con la mayoría parlamentaria, y es el primer ministro quien luego conforma su gabinete. Los inconvenientes que se plantean acá es, en esto, ¿qué pasa, ¿cierto? Si el presidente electo popularmente pertenece a un sector político, ¿cierto? Y el otro, su contraparte, ¿cierto? Que además es seleccionado por el Parlamento, pertenece a lo opuesto, al partido opuesto, ¿cierto? Entonces aquí se habla de que en estos casos estaríamos hablando de un ejecutivo dividido, ¿ya? Donde los dos, tanto el presidente como el primer ministro, deberán cohabitar. Eso es un ejemplo, Francia. Francia funciona así, ¿ya? Y el otro inconveniente dice, ¿qué pasa si el presidente electo, que es lo contrario a lo otro, y el primer ministro, ¿cierto?, pertenecen a la misma coalición? Entonces se habla de un ejecutivo unificado, lo que puede desembocar en ciertas diferencias en la práctica dependiendo de cuál de los dos jefes tiene mayor liderazgo dentro del sector, ¿ya? Eh, y dado que no pude esto que yo quería de poder decir, mira, aquí hay un ejemplo y una ventaja grande, no sé qué, ¿cierto? Hice un cruce de información. Entonces, lo que hice fue buscar el índice de desarrollo humano, ¿ya? Y tomé las 20 principales, en el ranking tomé las 20 principales países, ¿no es cierto?, que están en la tabla, en la parte más alta de la tabla, ¿ya? Y también tomé el índice de democracia, ¿ya? Y curiosamente ocurre que, y no sé si lo están viendo en la tabla, pero ocurre que el 98% de estos que están en el top 20 son parlamentarios. O son monarquía democrática parlamentaria, o son una república representativa parlamentaria, o son una democracia parlamentaria federal, pluripartidista, ¿ya? Entonces es como, que fue como una reflexión al final, chuta, si nosotros miráramos estos países, ¿cierto?, que parecieran ser los más desarrollados, son los que tienen mayores índices de democracia, excepto por ahí uno que otro, ¿cierto? En Estados Unidos, por ejemplo, está con una calificación de 7,96, Japón como 7,79, Israel 7,79, Singapur con un 6,38, pero sin embargo está muy arriba en la tabla del índice de desarrollo humano, pero salvo esas excepciones, todo el resto está sobre el 8, es más, sobre el 9, ¿te fijas? Entonces es como para poner atención ahí, en esto de lo que nosotros quisiéramos. Y cuando hablaba con Hugo, fíjate, Hugo me decía a mí,
Pero mira, sabes, César, esta es una discusión que todavía es mucho más profunda. Eh, 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 es muy difícil saber si el horno está para bollo, eh, porque pareciera ser que es lo que uno podría mirar así a simple vista, que para tener un sistema parlamentario se requiere más madurez política, eh, se requiere más conversación, en fin, eso es. Ese es mi trabajo. Dejo abierta la palabra. ¿Me están escuchando, no? Estamos sacando. Está buena, estamos sacando el micrófono. Ah, perfecto. Está súper bueno el trabajo, César, me gustó harto el análisis que así en la tabla final esa, es re interesante. Pero ahí hay una cosa, esa tabla igual tiene un sesgo grandote, yo no creo que, no sea, dudo que sea por un tema de madurez política o lo que sea, porque si tú ves regímenes, ahí la Lorenita acaba de mencionar, ya, entonces los regímenes parlamentarios la llevan. Entonces yo digo, no necesariamente, porque existen regímenes parlamentarios que va súper, súper mal también en términos de democracia. Y en índice de desarrollo humano, peor. Y existen monarquías que son cercanas a las monarquías absolutas, que en índice de desarrollo humano les va súper, súper bien. Y su índice de democracia es muy malo. ¿Okay? Sí. Entonces, por eso, yo la semana pasada, cuando tú... Te dejamos de escuchar, Mincho. ¿Aló? ¿A quién estamos conectados? Ahí Lorena, te escucho. No sé, pues tu teléfono. Ahí se A escucharon. mí estamos conectados. Ahí se están escuchando. Tenemos 3 dispositivos. Se nos cortó la conexión, ahora volvimos. Sí, ahí está. Mincho, déjame aportar algo a lo que tú estabas diciendo y que no lo alcancé a colocar. Estos países que están en el top de la tabla del índice de desarrollo humano, se dice que lo hacen mucho a costa del medio ambiente, ¿ya? Sí, hay países que están trabajando en esto, pero hoy día, o sea, si hacemos el corte de hoy, ¿cierto? Son países que sacrifican harto el planeta por conseguir esta condición, ¿ya? Sí, claro. Que es un dato importante. Entonces son muchos los datos que tenéis que meter a la juguera ahí. ¿Qué significa el desarrollo humano también? ¿Qué es lo que piensan? Porque tú podías hacer muchas mediciones en ciencias políticas, en ciencias sociales. Se hacen muchos modos de medición. En un modo de medición, Chile está dentro de los 17 países más democráticos del mundo. No sé si ustedes, como ciudadanos chilenos, están de acuerdo con eso. Yo por lo menos no. No, yo tampoco. No, yo tampoco. Pero Chile aparece dentro de los 17 países más democráticos del mundo. Es como serán los peores. Sí, por eso. Claro, entonces, y eso es una forma de medirlo. Es una forma de medirlo científica. En ciencias sociales se hace eso. Por eso los índices de desarrollo humano, lo que tú decís, César, es súper importante, súper relevante. Claro, tenéis un alto índice de desarrollo humano, pero tenéis la cagada medioambiental. Ahí hay un alto desarrollo humano de verdad. Se contrapone, claro. Es absolutamente antagónico. En Chile votamos cada 4 años, en Chile existe la posibilidad de salir a las calles, protestar, entonces estamos dentro de los 17 países más democráticos del mundo. Pero nos sentimos realmente en un país democrático cuando nosotros elegimos o pensamos que elegimos a nuestras autoridades, porque en realidad no elegimos las autoridades. Las autoridades, existe una oligarquía en Chile, no otra cosa. Lo que dice la clase política, una oligarquía que se constituyó en clase. Por tanto, ahí no hay democracia posible. Entonces, claro, en ciencias sociales tú podés medir de manera científica y usar todos esos sesgos
de forma muy mañosa. Y por eso lo que te encontraste tú en todas las tesis, en todo lo que revisaste, lo que relevaste, que te costó tanto encontrar qué es lo bueno, qué es lo malo. Es que no hay. No decir qué es bueno, qué es malo. Lo que tenemos que saber, en todo caso, como ciudadanos, es que lo que tenemos que hacer es meternos en la discusión como ciudadanos. Y eso es lo que hace espacios democráticos, meternos todos los ciudadanos en la discusión. No permitir que una clase, que una oligarquía se constituya en clase política y administradora. No permitir que se administre la democracia de la forma en que se administra. Hoy en día, creo yo, una tesis, es muy difícil que existan golpes de Estado en Latinoamérica, como existieron en los años 70, los años 60, los años 80. Es muy difícil. Al poder hoy día no le interesa eso. No le sale rentable. Lo que sí le sale rentable es administrar las democracias. ¿Y qué es lo que ha pasado en Chile? Es que se ha administrado la democracia. La forma de administrarla es antidemocrática, en el fondo. Entonces lo que tenemos que hacer es empujar ese carro, creo yo. Empujar el carro de ese de decir, oye, ¿sabéis qué? Vamos a participar de verdad ahora y vamos a golpear la mesa cuando corresponda. Es decir, el pueblo rodeando al Congreso, el pueblo rodeando la moneda, finalmente. No necesariamente de forma violenta, sí. No, rodeándola. Estamos aquí, estamos presentes. Eso, y en eso, perdón, solo para terminar, sí. Y en eso podéis tener un rey, podéis tener un gran dictador, podéis tener un parlamento, o podéis tener una democracia directa hecha por computación como la piensa el físico chileno, Hidalgo, el César Hidalgo. No sé si conocen lo que quiere hacer el César Hidalgo, pero un sistema inteligente que gobierna. De repente en estos días lo podemos explicar eso también. Pero no importa, da lo mismo. Si tú tienes una población que está empoderada y que rodea el poder, es mucho más factible y probable que la democracia se haga carne, y que se haga carne en realidad los beneficios de un Estado, de todo el Estado para el pueblo, en el fondo. Yo estoy súper de acuerdo contigo, Benjamín. Después de leer tanto y poder extraer tan poco, pero yo creo que es significativo finalmente, yo me quedé con esa idea, me quedé con la idea de que claro, uno podría decir, como dijo Lorena, parece que el parlamentario la lleva, ¿cierto? Pero finalmente creo yo que es el pueblo el que tiene que estar presente. Y una vez más, yo insisto en un pueblo instruido, en un pueblo con conocimiento político, con conocimiento de constitución, con conocimiento de cómo te afecta la constitución. O sea, ya no nos sirve ese dicho que hemos escuchado por tantos años, ¿para qué cambiar la constitución si tengo que trabajar igual? ¿Para qué cambiar la AFP si tengo que trabajar igual? Eso ya no nos sirve. ¿Para qué votar? Sí, claro, ¿para qué? Exactamente. Entonces, y es tan verdad, porque lo que dice Mincho, que yo suscribo completamente, hoy día necesitamos más que nunca estar presentes, que sea cual sea el sistema de gobierno que tengamos, los que estén en el poder sepan que existe un pueblo con cierto conocimiento y que exige. Yo creo que eso es súper importante, es muy importante. ¿Sí? Esa fue la convicción a la cual yo llegué después de este trabajo, fíjate. Es como los mecanismos de control que queremos para los constituyentes, es como ser cabildo o ser asambleas deliberantes, que tengamos ¿cómo se llama? Que tengamos fuerza y que ejerzamos nuestro... ejercer el mandato. Que ejerzamos nuestro mandato sobre nuestros representados dentro de la Constitución y dentro del gobierno. Sí. Es como votamos por un diputado, votamos por un senador y después el chato hace lo que se le da la gana. Exactamente. Por eso una de las cosas que yo creo que es principal, para que cuando estemos rodeando al poder constituyente,
que no es constituyente aún. La idea es que se convierta en constituyente. Por eso los tramposos en el año pasado no le pusieron asamblea constituyente, porque no es constituyente, es constitucional. Lo hicieron mañosamente, eso. Pero aparte de eso, se puede hacer un poder constituyente. Y una de las cosas que yo creo que es principal en esto es algo que yo he mencionado varias veces, que de ahora en adelante, cada representante, cada autoridad representante debe existir un mandato, y si no cumple el mandato debe existir un poder revocatorio de ese mandato. Es decir, usted no cumple, se va para la casa. Yo llego, lo agarro mediante Contraloría, lo que sea, y se va para la casa. No sigue usted al mando de esto representándome porque usted miente, está haciendo trampa. Cosa que hoy día no podemos hacer. Pero fíjate que eso que tú estás diciendo, Benjamín, yo siempre me he imaginado, desde que empezaron las noticias de que había muy poco quórum para votar leyes y cosas por el estilo, y yo siempre pensaba en que debiera haber un órgano contralor, un panel. Yo siempre hablo de un panel de control que uno pudiera estar mirando. Oye, mira, en la sala, este padre por el que tú votaste no estuvo presente nunca, por decirte algo, ¿cierto? Claro, claro. Y claro, dos cosas al respecto. La primera es lo que tú dices, tener un mecanismo que esté en la Constitución en que yo pueda sacar a ese personaje antes de que cumpla su periodo, ¿cierto? Si eso no lo logro, al menos hacerle ver a la gente, ¿cierto? Hacerle ver a la gente que en la próxima elección no lo vote, porque lo que nos ocurre es que efectivamente tenemos políticos que están en esto, ¿cierto? Llevan años, y una vez más hago la aclaración de que yo no estoy en contra de los políticos porque efectivamente son necesarios, ¿cierto? Pero sí, yo responsabilizo al pueblo, me responsabilizo a mí mismo, ¿cierto? En que yo digo, oye, por la cresta, si este señor que en su candidatura dijo que iba a representar, por ejemplo, los problemas de agua, y después vendimos el agua a no sé quién, ¿cachai? O no tengo idea qué, y este señor nunca estuvo, entonces, al menos en la próxima elección no votarlo, ¿te fijáis? Porque eso es lo que nos pasa, lo volvemos a votar. Vetarlo. No, pero ahí le estáis pasando la responsabilidad al pueblo que de repente no sabe, se olvida o es manipulado por las noticias. Le estáis pasando la responsabilidad al pueblo de una maña que tiene el sistema. En realidad, lo que hay que hacer es obligar al sistema a que exista órdenes revocatorias, que en el momento que se anda la cagada, entonces en ese minuto se revoca su mandato. No después, no es cosa de que después no voy a votar por él. No, porque el pueblo en general se olvida, la gente tiene que salir a trabajar, cosas. No podéis pasarle esa responsabilidad a la gente. No toda la gente va a estar constantemente conversando como conversamos nosotros acá. No podéis responsabilizar al pueblo de eso. Por eso yo creo que es principal un órgano, una legislación que tenga un poder revocatorio para todas las autoridades. Desde el presidente hasta los alcaldes, a todos. Sí. Sí. O sea, ese es sin lugar a duda de la idea. Ese es sin lugar a duda de la idea, ¿sí? Completamente de acuerdo. ¿Se acuerdan el trabajo de hace mucho tiempo de la Constitución de Finlandia e Islandia, que tiene 155 puntos y dentro de los 155 más de 90 son de fiscalización de las funciones fiscalización de la función del presidente, fiscalizador de la función del Parlamento, fiscalización de la función del congresista, del elegido, del no sé qué, son puras fiscalizaciones. En caso de no cumplir, revocación de su cargo. En caso de no cumplir, sanción y votación. Son constituciones específicamente creadas anticorrupción. Sí. Y es algo principal que tenemos que hacernos mucho cargo hoy en día. La corrupción es una pandemia en Chile. Es algo de lo cual la Constitución se debe hacer cargo. Sí. En términos de derechos, ya hemos conversado de eso. Y yo creo, no sé si ustedes están de acuerdo, pero yo creo que en términos de derechos nos van a regalar todos los derechos que se te ocurran. Todos nos van a regalar los derechos.
Vamos a hablar de derecho a la educación gratuita. Sí, se los damos. Pónganlo, escríbanlo ahí en la Constitución. Ustedes, los chilenos, tienen derecho a la educación gratuita. Ustedes tienen derecho a la salud. Pero si no tenéis un sistema, una forma de financiar eso, esa palabra queda escrita en la Constitución y vale yuyo. No vale nada. Entonces lo que tenemos que hacer ahí es decir, ya, lo dejamos por escrito en la Constitución y ahora vemos cómo lo financiamos. ¿Cómo lo financiamos? Pucha, ¿sabéis qué? Lo que vamos a tener que hacer es derogar las empresas privadas en el cobre. Derogar eso. ¿Por qué? Porque si no, no podemos financiar esto. Y renacionalizar el cobre. Si el cobre ya fue chileno, hay que renacionalizarlo. Hay que renacionalizar el litio. Sí. Si no, no tenemos cómo financiar. Quiero hacer una aclaración, Mecho. Yo fui candidato a diputado. Y cuando tú eres candidato y te encuentras en la calle con que un grupo de personas le gritan a un candidato que saca la primera mayoría regional, los gritos son: mi hijito rico, mi hijito rico. Ese pueblo está votando responsablemente por un tipo que va a ser rico en el Parlamento, va a hacer sexo, no sé qué ir a hacer, menos ir a legislar. Cuando un señor que saca la segunda mayoría regional, el señor Kass, contrata circos para que vayan los niños gratis, y al circo van los niños con el papá, y los payasos, todos los chistes, todas las cosas fueron a favor del señor Kass. Cuando un señor gasta 150 millones de pesos en propaganda y uno gasta 4.800.000, como fue en mi caso, entonces la competencia es absolutamente desleal en un pueblo que vota por cualquier cosa. Entonces también es responsabilidad del pueblo, también es responsabilidad de la gente. Cuando eligen 30 años a un parlamentario, es responsabilidad del parlamentario. A mí me eligieron 20 años concejal en los Andes. Creo que hice un buen trabajo siempre. Por lo menos nadie en mi pueblo puede decir que yo no atendía a alguien, porque la labor que hace un concejal es muy diminuta. Pero yo estaba hablando del parlamentario, del poder político por los concejales y los alcaldes, y la verdad que tienen muy poco poder político. Pero en las elecciones se vota por cosas realmente ridículas. Y ahí falta de cultura política, falta de todo. Entonces, por mucha propaganda que pueda hacer alguien, si la gente está bien educada políticamente, no va a caer en ninguna de esas. Podrá ir al circo, podrá recibir regalos, podrá recibir de todo y va a votar por el candidato que ellos estiman que es el que los representa realmente. Así que no le quitemos toda la responsabilidad al pueblo, porque el pueblo también la tiene. Bueno, yo por eso insistía y he sido consistente en decir el tema de la cultura, porque yo en algún momento he dicho, y aquí puedo equivocarme y me van a disculpar si es que así lo hago, pero voy a nombrar a una persona, ¿cierto?, que tenía un cargo, eh, eh, pero que a mi juicio no ha hecho bien, no ha sido un gran aporte. Florcita Motúa, ponte tú. A mí me cae muy bien él como cantante, yo lo encontraba súper bueno, un tipo que musicalmente se atrevió a hacer cosas muy innovadoras en su época, pero chuta, más no le veo, ¿te fijáis? Cuando los partidos políticos están interesados en subir gente de la farándula, eh, tipos que salían de un reality, y como dice Julio, y el pueblo los vota, que es lo peor. eh, entonces yo creo que también tenemos un problema. Entonces, yo también creo que nosotros como pueblo también tenemos culpa ahí, y además los volvemos a votar, ¿cachai? Y entonces, no sé,
Yo ahí también comparto con Julio en que creo que nosotros como pueblo también tenemos mucha culpa. Tenemos que tener, sin lugar a duda, un sistema de control, sí, pero tenemos que tener un pueblo que sepa levantarse también, po, y que sepa levantarse. Primero vamos al origen, y el origen está en la elección. Ese es el primer origen, ¿cierto? No, ese es el origen, la elección. Entonces la elección debería ser buena, o medianamente buena, o lo mejor posible. Pero Sí. entonces debiéramos elegir buenos candidatos, debiéramos preocuparnos de que el personaje que estamos colocando en alguna de las dos cámaras o en las dos cámaras sea gente que realmente se las va a jugar por uno, que tiene los argumentos, que se va a presentar en las comisiones, que va a trabajar, etcétera, etcétera. Y ahí parte lo primero. Porque si no es así, entonces empezamos a atacar la causa, ¿cachai? Eso es lo que yo creo, que empezamos a atacar la causa. Y debiéramos atacar el origen también. Y luego, claro, y después que elegimos a los mejores, entonces ponemos controles. Pero yo creo que es de ambos. Volviendo al tema, quiero ser majadero en esto. A propósito de la misma frase que acaba de decir usted, de decir, no ataquemos la causa, sino el origen. Hay un problema grande con eso de ponerse, a ver, de responsabilizar al pueblo de lo que ocurre hoy en día en términos de la democracia en Chile. Y no solo en Chile, en el mundo. Es un problema grandote. ¿Por qué? Porque, yo vengo de una militancia y de esa militancia donde en algún momento nosotros nos pensamos vanguardia. Éramos una vanguardia. Y esa vanguardia lo que iba a hacer era que teníamos la razón. Eso creíamos. Como teníamos la razón, entonces nosotros íbamos a ser quienes iban a dirigir al pueblo, porque el pueblo sabía menos que nosotros. Eso hacen las vanguardias. Luego de años, a mí me pasó una cosa, que he reflexionado sobre eso, y ahora soy un poco más humilde. No me creo vanguardia. No creo que el pueblo no tenga la razón. No creo yo tener la razón por sobre otros. Esa es una cosa principal, creo yo, para aprender nosotros como izquierda. O sea, que como izquierda nunca más deberíamos gobernar con un partido único. Nunca más. Con un partido que tenga la razón. Que crea tener la razón. Yo creo que nunca más deberíamos hacer eso. Eso nos ha llevado a la derrota, finalmente. Porque las vanguardias finalmente son derrotadas por otras mayorías. Eso lo digo responsablemente en política, en términos políticos. El origen de esto, de que el pueblo vote por Florina Motuda, vote por Pamela Giles, vote por Kast, que pone un circo, O Longton. O Longton, el origen de eso está en el origen del neoliberalismo. El neoliberalismo lo que hizo fue una cultura hasta el hueso de cada individuo, que les dijo a las personas lo que decía Margaret Thatcher: la sociedad no existe, existen individuos, sálvese solo. La financiarización de la vida completa. Entonces yo llego con una caja de alimentos como alcalde y yo voy a saber que esa persona va a votar por mí. ¿Por qué? Porque en realidad no requiere saber de política. Porque la política no es necesaria, porque si no existe sociedad, no es necesaria la política. Lo que es necesario es que a puerta cerrada alguien administre. ¿Cachai? Yo no responsabilizaría al pueblo de eso. ¿Por qué? Porque acá pasó estructuralmente una cosa que no le corresponde al pueblo hacerse cargo. Nos hicieron un golpe de Estado donde nos mataron a harta gente. Y después de eso, el pueblo tuvo terror. Y después de tener terror, al pueblo le dijeron: oiga, ¿sabe qué? Váyase para la casa y no haga más política ese individuo. Y la gente hace eso. Partió con el terror y luego la costumbre. Yo no responsabilizaría al pueblo de eso. Yo sería un poco más responsable del pueblo y decir: a ver, ¿qué es lo que vamos a hacer? Eduquémonos. Eduquémonos. Pero no eduquemos al pueblo, no, eduquémonos.
Punto. Volvamos a ser comunidad, volvamos a ser pueblo. Esa es la cosa, volvamos a ser pueblo. Y lo que yo veo ahora, y este es un análisis optimista, lo que yo veo ahora, post 18 de octubre, es que está volviendo el pueblo. Es que en Chile ha vuelto el pueblo. Y por eso el desprestigio del neoliberalismo. Hay mucha gente que no entiende de qué se trata el neoliberalismo, pero conocen la palabra, algo intuyen. El desprestigio del neoliberalismo va por ese lado, porque estamos volviendo a eso, a esa raíz comunitaria. Desde ahí se parte. Pero Sí. voten por Longton, o que voten por Kast, o por Florcita Motuda, o por Pamela Giles, o por el esposo Pamela Giles, el nieto Pamela Giles, el cuñado Pamela Giles, el sobrino y todos los hueones que la siguen, en esa mediocridad horrible, supuestamente de izquierda, no es culpa al pueblo. No. Yo no sé, yo discrepo contigo ahí, sigo ahí en ese punto. Y cuando yo hablo de cultura, no estoy hablando de que nos enseñen qué es lo que es socialismo, qué es la derecha, qué es la izquierda. No, estoy hablando precisamente de eso que tú estabas hablando, de hacer comunidad, romper el paradigma del individualismo. Cuando yo hablo de cultura, de que tenemos que volver a la cultura, es que tenemos que volver a enseñarle a la gente que somos una sociedad, que tenemos que movernos en sociedad, ¿cachai? Que las manadas logran mucho más que los individualistas. Sí. Es como, si, mira, yo en sostenibilidad hoy día paso un video que habla de los lobos, de cómo los lobos cambiaron el parque Yellowstone. Y la gracia de los lobos, y aquí hay un par de lobos, la gracia de los lobos es que se mueven en manada. Los gallos se mueven en manada y el líder se pone a la cola para empujar al que va quedando atrás. ¿Te fijas? De ese tipo de cultura estoy hablando yo. De decirle a la gente, viejo, tienes que salir de tu individualismo, como tú dices. Pero yo eso lo pongo en manos de la cultura, en manos de la enseñanza, en que a nosotros los cabros chicos le debiéramos decir, compadre, si usted le tira el auto encima a otro, está hueveando, no lo está haciendo bien. Y que son ejemplos tal vez burdos, pero que va construyendo una sociedad que deja de ser individualista. ¿Cachai? Cuando yo le enseño, mira, el vivir en sociedad es preocuparte por el otro, es preocuparte por lo que está más allá de tu bolsillo, porque tú tienes razón en este individualismo en el que nos metimos. Si hoy día aquí, y les pasa a cualquiera de nosotros, roban en una casa, los vecinos dicen pongamos portón, no se aparece nadie. Pero cuando le roban al otro, ese otro que no había aparecido, dice pongamos portón. Y los otros siguen sin participar, ¿cachai? Eso es lo que tenemos que cambiar. Y a mi juicio, Benjamín, eso se cambia con cultura. Yendo a los cabros chicos, enseñándoles, claro, ustedes no pueden ser individualistas, ustedes viven en una sociedad, tienen que comportarse como sociedad, y el éxito está en que nos movamos como manada. De esa cultura estoy hablando yo, Benjamín. Está bien, pero está bien. No, sí, estoy absolutamente de acuerdo con eso. Yo no estaba hablando no te decía nada contrario a eso. Lo que me pasa a mí, que igual yo, a ver, el radicalismo todavía me queda en la sangre. Entonces, yo creo que, está bien, la cultura es algo que hay que cambiar. Sí, pero de repente uno cuando le empieza a enseñar a los cabros chicos de uno eso, entonces pueden pasar 60 años. Y de repente es mejor que pase menos tiempo. Pueden pasar 60 años, no sé, una generación, tal vez no 60 años, 20, 30, 40. De repente es mejor tratar de empujar el carro un poco más rápido. Y hay cambios estructurales que hacer antes de, o en conjunto, con los cambios culturales que dices tú, que es enseñarle a los cabros chicos o al vecino y eso. Esos cambios culturales se dan un poco más lentos. Hay cambios estructurales que yo creo que también hay que hacer. Y en este minuto es lo que nos convoca. Estamos a puertas y con la gran posibilidad de hacer un cambio estructural gigantesco. Entonces podríamos hacer, si es que nos robamos el poder constituyente, si es que
rodeamos al poder constituyente como pueblo, como grupos de pueblo. Y esa es la pega que yo creo que hay que hacer ahora. Aparte de la pega cultural, que está bien, hay que hacerla todo el tiempo esa. Esa yo la vengo haciendo desde muchos años. Pero ahora está la posibilidad de hacer cambios estructurales para que la financiarización de la vida completa, es decir, eso de que yo soy individuo, no opere dentro del sistema estructural económico chileno, que eso no siga operando. Y eso se hace por medio de una nueva forma de Estado, una nueva forma de gobierno, soñar un nuevo país. Y está la posibilidad de hacerlo ahora, rápido. No en un cambio cultural a 20 años plazo. Se puede hacer más luego. Sí, Por lo sí, menos que yo sea. creo que son paralelos, sí, yo creo que son paralelos, Sí, efectivamente. yo también creo que Sí, son paralelos. son paralelos, sí. Pero O sea, lo digo solo para explicarme lo que estaba hablando, si no, no estoy en contra del tema de que el cambio cultural es lo importante. Sí, claro que sí. Po. Sí. Pero nos provoca hoy en día una movida política que está más fuera de la casa, que está en todo el grupo comunitario. sí, o sea, sí, estaba pensando respecto de la presentación que hice y lo que hemos comentado. Claro, si nosotros si nos vamos en este trabajo en paralelo, nosotros tendríamos que decir, ya mira, ¿sabes qué? No importa si vamos a ser parlamentarios o presidencialistas, ¿cierto? Lo importante es que Sí, tengamos controles. Eso es lo primero, ¿cierto? O sea sí. que nosotros, como dice Lorena, no sé cuántos puntos vamos a tener, pero que la mayoría sean puntos de fiscalización, ¿cierto? Y que nosotros podamos sacar gente mala del gobierno. Eso me parece bien y yo creo que tenemos que luchar por eso. O sea, eh, sin lugar a dudas, el momento que estamos viviendo y lo que tenemos que conseguir en este paso es precisamente que se cumplan las promesas, se cumplan los programas de gobierno. Eh, y yo creo que sí, yo creo que eso de dos maneras, de todas maneras. Sí, sí, Yo creo que en todo caso una de las cosas que me quedó pensando en lo que presentaste hoy día y un poco pensando en lo de la semana pasada también, creo que una de las cosas que tenemos que trabajar y lograr en nuestro entorno es sumar más gente para las votaciones, porque este cambio constitucional, este cambio cultural y todo lo que se venga, solo lo vamos a lograr si de verdad tenemos una representación fuerte en la votación, porque si no, de nuevo los partidos van a arrasar con los cupos y todas las voces que tenemos, como la Rocío, o como Isabel, o como todas las personas que sabemos que defienden los derechos y que apoyan tener mecanismos de control, las vamos a perder entre medio de los demás. mm, Entonces, es como súper importante y una pega que no se nos puede pasar de aquí al 11. así es. Sí. Tenemos que pensar en algo que hacer. Mm. Sí, mira, yo lo he estado conversando con la Rocío en la campaña. Y yo creo que hoy día las redes sociales son muy importantes, muy, muy Súper. importantes, mucho más que los medios de comunicación que existen, ¿no es cierto? Canelas de televisión, periódicos, etcétera, radios incluso. eh, la gente ve más redes sociales, escucha más, hace más caso a las redes sociales. Es impresionante los youtubers, ponte tú lo mucho que ganan, la cantidad de adeptos que tiene, la cantidad de gente que los ve, los gallos de TikTok, no sé, Instagram, es impresionante la cantidad de adeptos que tienen. O sea, yo quisiera un representante nuestro que tuviera la cantidad de seguidores que tiene el youtuber más importante de Chile, ¿cachai? Que tenía como 3 millones de seguidores. Eh, Sí. entonces, yo creo que tenemos que hacer un programa, un plan de masificar estas ideas que nosotros hemos tenido en esos canales. Eh, creo que así podemos llegar a mucha gente muy rápido y a muy bajo costo también. Y a muy bajo costo. Sí, sí. Sí. Es un buen desafío. Tenemos un buen desafío por delante. Y un desafío que es cortoplacista, ¿eh? No queda mucho. No queda mucho. No queda mucho.
Dejémonos tareas para la próxima semana. ¿Qué propuestas se nos ocurren de difusión, de llamar a que las ideas que hemos hablado durante todos estos meses sean llevadas? Como primero tenemos que hacer un llamado a ir a votar y después llamado a tener una no participación, sino que las opiniones de la gente que vaya a votar tengan un mecanismo de control dentro de los constituyentes, discutido tantas veces. Que Sí, seamos cabildos deliberantes y que los representantes sean esos representantes de lo deliberado. fíjate que también lo conversaba con Rocío, estas calugas que mandamos, ¿te acuerdas esos letreritos que poníamos? Sí, Tuvieron los vieron mucha gente, los vio mucha gente, tal vez podríamos irnos por ahí también. Y es de bajo costo, no necesitamos un gran diseñador de esos mensajes y pueden llegar. Ahora, si además pudiéramos hacer algo más elaborado, tanto mejor. O sea, un video como los tipos TikTok, ¿cierto? Que incluyan algo de humor y además un mensaje de anda a votar, viejo, anda a votar, anda a votar, anda a votar y vota por los constituyentes. Yo creo que puede ser bien efectivo, fíjate. Oye, ¿Mm? perdón que interrumpa. Se quedó pendiente, yo me quedé esperando el tema. No sé si tú eres como jefe del comando campaña de la Rocío, el tema de la investigación que vamos a hacer en el distrito. Po. Sí, mira, Juan Molina, sí, ¿Mm? Juan Molina es el jefe de campaña, y Juan Molina se tomó vacaciones. A mí no me pareció muy bien que lo hiciera, pero bueno. Y Rocío iba a ver cómo lo iba a hacer, el nombrar un jefe de campaña. La verdad es que a mí lo que me han pedido es que yo sea como un contralor de la CANT, ¿ya? Entonces yo voy ahí marcándole el paso, diciendo, ya, ¿están listos con esto? Nosotros nos reunimos los días domingos a las 11 de la mañana, y ahí tomamos ciertos compromisos, y yo lo que me encargo es que se vayan cumpliendo esos compromisos, hincharlos para que esos compromisos se cumplan, ¿ya? Yo lo voy a hablar con Rocío porque creo que es importante lo que había mencionado Rocío y de ese estudio, de al menos hacer una encuesta muy rápida y poder recoger opiniones. Sí, sí. Se lo voy a mencionar a Rocío en un rato, me voy a comunicar con ella. Ya no más. Sí, sí. Sí, a lo mejor, Lorena, a lo mejor lo que podríamos hacer es eso, hacer estos pequeños mensajes y tirarlos a las redes sociales. llamados a votar para el 11, para Claro, participar y apoyar a las listas independientes. Exactamente. Y listas independientes en general, no solo la Rocío, sino lo que tenemos que hacer es el apoyo a las listas independientes en general. ¿Pero quién es el responsable? Porque así queda en el aire. ¿Quién va a ser el responsable de ese trabajo? O sea, Raúl siempre hizo los diseños, pero entre todos en el WhatsApp íbamos opinando cómo pondríamos esta frase. No. La pregunta es bien directa. ¿Quién es responsable? No, yo no tengo cómo hacerme responsable en estos momentos, ahora no. No sé si está Raúl en línea. Sí, pero Raúl no trabaja solo, tenemos que... O sea, No importa, no importa. Sí, El pero responsable busca a sus asesores, busca a sus ayudantes. Si quiere que algo no funcione, nombra una comisión y no funciona. Si quiere que algo funcione, nombra un responsable. Y él formará una comisión, se ayudará. Deja de fumar, Lorenita. Dijiste que iba a dejar de fumar. ¿Estáis fumando, Lora? no estamos hablando de eso, no tiene nada que ver aquí. Te estaba hablando tu papá. No, me da lo mismo. No, Tu eso, papá. estamos discutiendo otra cosa.
No, yo lo que puedo hacer, yo puedo comunicarme con Raúl, conversar con él, porque Raúl maneja como bien el logo, también antes estaba apoyándolo, se me olvidó Jorge, pero Jorge no se ha sumado a las últimas reuniones. Pero lo que voy yo es que una cosa es ejecutar el afiche y otra cosa es la idea del afiche. No sé si se acuerdan que la última idea, uno ponía una idea en el WhatsApp y todos íbamos apoyando, decir, no, esta palabra suena muy violenta, pongámoslo de esta manera. Si una cosa, ¿Tú te puedes hacer responsable, Lorena? dije que no. Yo en estos momentos no puedo, yo tengo que terminar muchas cosas, no me la puedo ahora. Sí, Para el miércoles que viene. Pero, ¿sabes lo que es no? No, digo, no puedo. Yo no me comprometo con lo que no cumplo. Digo no. No, pues, pero ¿qué? A ver. Cuando digo sí es sí, cuando digo no es no, pues, si no puedo. Mm. Pero Lorenita. No sé. ¿Algún voluntario? Tú, pues, Julio, ya que estáis preguntando tanto, Es que yo soy el más inútil de en ese tema. Es que es fácil, es fácil tirar una pelota para que otro la tire, pues. Eh, Yo creo que podría conversar con la Omaira y la Miel hoy día. Dicen que no se pudieron conectar hoy día, ellas dos estaban con problemas de red, pero la Omaira y la Miel podrían ser, porque la Omaira está en receso. Le podríamos preguntar a la Omaira y ver qué opina ella y comunicarse, tirar algunas ideas y de eso, pero no podemos comprometerla sin que ella no esté. Una pregunta. ¿Quiénes son los que dominan más este tema? Nadie, pues, sí, no somos diseñadores, ninguno de los que está aquí. No, pero ¿quién es el que hizo las cosas la última vez? Raúl, Ya. ahí está Raúl. mm. Sí, pues. Mm. Es que a lo mejor podríamos volver a lo mismo, pues tiremos ideas en el chat, ¿cierto? Hagamos un Y llamado. claro, de ideas, ¿cierto? Claro, puede ser un llamado, ¿te fijas? Y, Yo y- me comprometo a una sola cosa. A molestar. A preguntarle a Raúl, a César, a ti, a Eduardo, a todos los miembros. Me comprometo a esa labor yo. A echar pelota. A preguntar, oye, ¿podía hacer esto? A corretear. Si les parece, pues si no, Eh, sí, pues, sí. la votación es para el 11 de abril, ¿cierto? sí, ¿sí? entonces, La propaganda empieza el 11 de febrero. Sí, pero esa propaganda es la propaganda oficial de las redes de televisión y qué sé yo, oficiales, pero las redes no tienen filtro. Ya. no, Yo me preocupo de organizar. Ok. Ya. Voy a molestar a Raúl, al César, a todos los voy a molestar. Después me van a pedir que por favor no me nombren más en ninguna comisión, porque molesto mucho. A Minchota ahí lo voy a molestar. Ya, estaríamos, ¿no? Sí, yo estoy mandando un mensaje al tiro, al grupo para todos, para llamar a trazar ideas. Y ahí vamos viendo qué sale. Ya, queridos. ¿Y el miércoles ya qué pasó. hacemos?
no tenemos nada pendiente para el miércoles. Veamos qué es lo que se arma en el WhatsApp, de repente podríamos ver qué cosa se arma. ¿Alguien está hablando? Alguien dijo yo. No sé. No, se cruzó algo, parece. Ya. El miércoles a las 21. Perfecto. Ya pues. Ya. Ya bien. Ya. Ya. Un Oye, abrazo. Michota, a ¿puedes todos. coordinar Que tú? estén muy bien. Para que alguien la lleve. César, Sí, porfa, tu presentación, dime. si la pudieses compartir, si tu presentación la pudieses compartir en el grupo de WhatsApp o pasársela a Raúl para que la suba a al Facebook o algo así, porque está buenísima. Está muy buena. Está muy bueno Ya. el trabajo que hiciste. Yo creo que hay que repartirlo, hay que usarlo Está muy entretenido. hay que usarlo, hay que mostrarlo. Sí. La comparativa en la tabla, sobre todo. Ya. Ya los Sí, dejo yo, las manos. chicos. Yo la conduzco el miércoles. Vale. Si pongo un tema. Si es que no hay tema, pongo un tema para ese día. Eso me parece bueno. Ya vale. Ya, un Un abrazo, que abrazote. estén muy bien. Chao, Ya, chiquillos. Ya, Vale. chao. Vamos, chao. Chao, hija mía. Chao, papá.